Muy bien, buenos días a todos y todas, a las personas que nos escuchan inmediatamente y a aquellas que nos van a escuchar en su momento a través del canal de Liberesp en YouTube. Vamos a tener hoy nuestra sesión mensual del seminario permanente de Liberesp. Eh, en esta ocasión, si gusta, Francisco, puedes compartir tu presentación para leer el título, por favor. Gracias. En esta ocasión tendremos la participación del doctor Francisco Herrera, un colega de la Universidad de Chile que recientemente se sumó al IBERESP y nos va a hablar sobre la genealogía crítica de la IA y la recursividad epistémica. La pregunta que él tiene en mente es: ¿ruptura radical o intensificación histórica de la racionalidad instrumental moderna? Antes de darle el paso a Francisco, voy a referirme a sus cualidades profesionales. Él, como ya les dije, él es un académico chileno que ha hecho su carrera profesional en el campo de la filosofía en la Universidad de Chile, donde no solamente estudió su licenciatura y maestría, sino también el doctorado. Es profesor asistente en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Entre los temas que él trabaja están la filosofía política, pensamiento latinoamericano, crítica al neoliberalismo, colonialidad y ética de la tecnología. Eh, Desde el 2025 viene impartiendo cursos como Pensar la IA, Modernidad, Colonialidad, Neoliberalismo y distintas materias de la maestría de Filosofía y Bioética. En el campo de la investigación participa en dos grandes proyectos. Uno es el del IBERESP y sobre ética y salud pública, y el de Confía, que es sobre confianza en la inteligencia artificial médica. Además, integra grupos de estudios decoloniales, educación y neoliberalismo e inteligencia artificial interdisciplinaria. Tiene varias publicaciones, entre ellas Agenda 2030, Problemas éticos y salud pública en Iberoamérica, que está en prensa. La coordinación de lecturas decoloniales desde el Cono Sur. Fue coeditor de Privatización de lo Público en el Sistema Escolar y tiene artículos indexados en Ética Más, Hermenéutica Intercultural, Psicoperspectivas y Educación y Société, y además de diversos capítulos de varios libros. Es coordinador de la maestría en bioética de la Universidad de Chile, miembro del comité académico de la maestría en filosofía y coordinador experto del anteproyecto de dirección e innovación y desarrollo tecnológico de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Anteriormente coordinó la licenciatura en filosofía y la maestría en filosofía. Eh, También cuenta con labor o trabajo en divulgación. Realizó el documental Neoeducación, emitido por la televisión de la Universidad de Chile, con más de 20.000 espectadores, y participó en el programa Mentes Digitales, también de la televisión de la Universidad de Chile. Sin más, Francisco, te agradezco infinitamente tu, la, la- tu aceptación a participar en este seminario en esta ocasión, exponernos este tema que, pues, no solamente es muy actual, sino que también nos lleva a pensar seriamente el tema de la IA y, digamos, cómo imaginar la epistemología a partir de la IA. eh, y, por supuesto, colaborar con este seminario permanente que tiene, entre otros fines, pues, ofrecer materiales a la comunidad civil eh, para discusión, para información y además para conectarnos. O sea, el mundo iberoamericano cuenta con demasiadas riquezas y por supuesto lo que nos ha hecho falta es darnos a conocer, compartir, hacer esfuerzos en común. Sin más, te agradezco mucho tu participación y te recuerdo nada más, la exposición es unos 40 minutos. Concluimos la grabación
y pasamos a preguntas y respuestas. Adelante, Francisco. Gracias, Jimmy, y gracias a los asistentes. Bueno, ahí el título tiene como perspectiva general el tema de una genealogía crítica. La idea es poder hacer una revisión del lugar en el cual se instala el desarrollo de la inteligencia artificial, no solamente viéndola entonces como algo particular de este momento, sino que también viéndola dentro de un desarrollo de más larga data que se relaciona y estaba más claramente expuesto en el título que habíamos propuesto en el cartel, donde se hablaba de la modernidad. Entonces nosotros lo que queremos hacer es justamente tratar de mostrar una cierta continuidad entre un proceso de larga data en relación al desarrollo de la tecnología, eh, para llegar también a situar esta emergencia disruptiva que tiene la inteligencia artificial en el día de hoy, en nuestro siglo XXI. Y ese trazado vamos a tratar de realizarlo dentro de este proceso, mostrando como este ciclo, esta continuidad que lo vemos acá, le hemos puesto como cinco siglos de evolución, donde partimos por esta idea central de instalación de la racionalidad moderna, que vemos su surgimiento en el siglo XVII, con Bacon, Descartes, Leibniz, que establecen como las bases del cálculo y el instrumentalismo técnico. Aquí hay un cambio importante epistémico que es necesario volver siempre a él, igual, porque es como una transición, una ruptura respecto a otras formas de conocimiento y a la instalación ya de un modelo determinado, que lo vemos justamente vinculado estrechamente con procesos eh, en los cuales se va a desarrollar tanto el colonialismo como el capitalismo, ¿no? Entonces, este cambio epistémico que hace que el conocimiento tenga tales y tales rendimientos, lo vemos también a- eh, ayudando, tributando al proceso de desarrollo del capitalismo y el colonialismo. En esta continuidad, entonces, también tenemos que el siglo XIX, con el desarrollo de la revolución industrial, aparece claramente uno de los primeros hitos que va a llamar la atención y la reflexión en torno a la filosofía de la tecnología, ¿ah? Cómo aparece la tecnología, cómo es mirada la tecnología, desde qué perspectiva. Y claramente ahí Marx aparece como uno de las reflexiones centrales, donde va a poner quizás como ciertos acentos que vuelven a repetirse durante el siglo XXI, cuando estamos ya dentro de este ámbito del desarrollo de la inteligencia artificial. Y otro hito que queremos tener aquí como paneo general, que sería a mediados del siglo XX, con este concepto de cibernética y control que Wiener en el año 50 propone que el mundo se constituye como un flujo de información autorregulado, o sea, hay un proceso de retroalimentación y él va a considerar que uno podría decir que está constituyendo casi una nueva disciplina a través de este concepto de la cibernética, que es la idea de que se puede establecer un sistema de control y administración desde la gestión de la información, ¿ah? Por un lado, convertir todo en información, todo es información, y a través de ella es posible generar procesos de gobernanza. ¿M? Para llegar entonces a lo que tenemos en la actualidad, donde se ha hablado también de capitalismo cognitivo, a propósito de esta recursividad, que es el concepto que de alguna manera vamos a intentar trabajar dentro de esta exposición. Porque lo que tenemos entonces es que hoy día estamos frente a una expansión acelerada de la inteligencia artificial que está transformando las prácticas cotidianas y estableciendo nuevas formas de producir y acceder y mercantilizar el conocimiento. El procesamiento masivo de los datos, el desarrollo de algoritmos con funciones diversas y la integración del lenguaje natural han dado lugar a aplicaciones que atraviesan ámbitos económicos, institucionales, militares, sociales, culturales e individuales. Los agentes virtuales y los modelos generativos destacan particularmente, configurando un escenario en el que la capacidad de cálculo
y simulación lingüística de las máquinas convierte el conocimiento social en materia prima de acumulación capitalista. Esta es como la idea como central que va a estar recorriendo esta presentación, en el sentido en que nosotros queremos poner el acento en el tema del conocimiento, ¿ah? Como que de alguna manera el tema de la tecnología y el desarrollo de la tecnología, a propósito de esta racionalidad moderna que vamos a abrir un poquito más, va a plantear justamente la idea del conocimiento como lugar central dentro del desarrollo de los procesos económicos, culturales y sociales. O sea, la economía va a poner el acento en la manera en que se apropia del tema del conocimiento ya desde el siglo XVII con este cambio que nosotros habíamos propuesto o habíamos planteado. Y para ver ahí hay tres nombres muy importantes como Francis Bacon, ¿cierto? Que durante el siglo XVI, XVII ya estaba señalando que el conocimiento aparece como una herramienta de dominación de la naturaleza y del territorio. ¿Ah? Descartes está también en algo similar, ¿ah? Reducir todo lo complejo a lo simple, a lo cuantitativo y a lo geométrico. Estas ideas tienen que ver justamente con una ruptura respecto al conocimiento, donde el conocimiento empieza a aparecer como una herramienta que va a permitir, señala claramente Bacon, por ejemplo, que el propósito de las ciencias no es otro que dotar a la vida humana de nuevas invenciones y riquezas. También el de él es la frase que saber es poder, el conocimiento es el que permite el poder. También está esta otra frase que señala en uno de sus textos como ampliar el dominio del hombre sobre la naturaleza. ¿Ah? Hay como reconocer que el conocimiento va a tener un rendimiento dentro del ámbito de la productividad y la eficiencia en nuestra relación con el mundo. Eh, Descartes está también desarrollando un proceso, una reflexión en torno a generar un nuevo modelo epistémico, una manera diferente de tener un acercamiento y una relación con el medio, y que involucra justamente desprenderse de una cierta cantidad de cosas para establecer un marco donde lo abstracto, neutral, lo calculante aparezca como lo principal. Y también con la idea de poder generar una especie de, de instrumento que facilite nuestro desenvolvimiento en el mundo. Hay como un interés práctico que es muy importante. Ahí tenemos también este otro autor, Leibniz, que también aparece como un hito central y hoy día se está advirtiendo también que con él comienza este tipo de razonamiento que va a estar muy relacionado con el desarrollo de los sistemas digitales, porque él ya tenía la idea de que podía haber un proceso de mecanización del razonamiento, no solamente en el ámbito de lo matemático, sino que también podía haber una fórmula o estaba proyectando construir alguna herramienta, por lo menos mentalmente él lo señalaba, quizás también ideó alguna forma, de generar un tipo de mecanismo que permitiera calcular y establecer razonamientos válidos, ¿ah? Como que una máquina que permitiera despejar dudas respecto a la verdad, a la validez de las proposiciones. Entonces, este es uno de los puntos centrales que nos parece que tiene que ver justamente con el lugar del conocimiento. El lugar del conocimiento dentro de un proceso mayor que es el nacimiento o la emergencia de la modernidad. Estamos pensando en modernidad, uno podría decir que, o desde los autores latinoamericanos, y yo creo que es un consenso también pensar la modernidad desde el 1492 en adelante, en este proceso de colonización y desarrollo de los elementos que van a llevar a la emergencia del capitalismo, tal como va a tener digamos, una revolución o una implantación ya más creciente dentro del proceso de la revolución industrial. Y en ese proceso de la revolución industrial nosotros vamos a encontrar como autores
y situaciones como muy interesantes, igual que tienen que ver justamente con la manera en que va a ir desarrollándose, va a ir evolucionando, va a ir implementándose un cierto devenir de la tecnología y también del conocimiento. Aquí tenemos en esta lámina a Charles Babbage, que aparece dentro dentro del texto del Capital. ¿Ah? Marx está dialogando con un par de filósofos de la tecnología que también son como inventores y que tienen sus propias concepciones respecto al desarrollo de la tecnología. Igual, ¿ah? Estamos viendo en ese momento justamente el surgimiento de maquinaria textil automatizada, máquinas textiles, que van de alguna manera supliendo, desarticulando lo que se tenía como forma de producción en aquel momento y la máquina industrial va a ampliar y revolucionar todo el desarrollo de la industria textil, especialmente en Inglaterra. Ya en este caso, Babbage ya tiene una idea respecto a qué es lo que está haciendo la tecnología, de qué manera la máquina está subvirtiendo el orden de la industria o del artesanado en aquel momento. Y es justamente que ve que el desarrollo de lo maquinal, de lo artefactual, lo que tiende a hacer es justamente como dividir aquello que el obrero experto realizaba con tal grado de sutileza y destreza, y va a implementar artefactos que permitan realizar aquel trabajo, subdividiendo en operaciones más simples aquello que se trabajaba de manera como más completa o integral. Entonces, como que la máquina empieza a hacer pequeñas fracciones de aquello y a través de esa modalidad poder reemplazar, sustituir aquello que era propio del humano. Es interesante esta idea, igual, ¿ah? Porque va a ser tomada después por otros autores actuales, como Matteo Pasquinelli, italiano, que escribe un texto bien interesante que se llama El ojo del amo, ¿ah? Donde justamente va a tratar de mostrar cómo esta lógica es la misma que se implementa hoy día en torno al tema de la inteligencia artificial. Entonces, una idea importante acá es que la máquina comienza a sustituir a propósito de empezar a realizar de manera automática aquello que el ser humano, el obrero, el trabajador estaba realizando. Y eso va a generar también toda una otra serie de consecuencias. ¿No? Aparece este otro autor con el que también está dialogando Marx, que se llama Andrew Ure, que celebra esta automatización, ¿ah? No por eficiencia técnica neutral, sino como un dispositivo político para subordinar el descontento fabril. Aparecen unos textos ahí, los buscamos ahora a propósito de tener este arsenal y patrimonio conectado en internet, encontrar el texto y justamente su idea es esta, ¿ah? Como ve esta instalación de la maquinaria como un elemento que permitiría controlar y desactivar procesos de resistencia obrera. ¿M? Que también es un tema importante para la discusión nuestra en el siglo XXI, o sea, de qué manera la tecnología en ese proceso de automatización está generando ciertas consecuencias dentro de los procesos de producción. Eh, También uno podría encontrar en este mismo punto, a propósito de esta misma lámina, este movimiento ludita al cual también se refiere Marx en este texto del Capital, y que nos pone delante de un movimiento que está contra la máquina, ¿cierto? O que aparece, o que ha sido visitado, revisitado, recreado en la actualidad a propósito de como una especie de fobia a lo maquinal. ¿Ah? Pero sin embargo, uno podría también sostener que este efecto ludita, que sería este movimiento que en el siglo XVII, XVIII propició acciones violentas donde se quemaron máquinas especialmente,
y donde se señalaba justamente que era la máquina la que estaba de alguna manera afectando y teniendo unas consecuencias sumamente negativas para el empleo, ¿cierto? El empleo se veía afectado. Por lo tanto, la acción en este caso puede ser que no sea necesariamente contra la máquina, sino que la máquina aparece efectivamente como el símbolo de aquella irrupción donde el obrero o, claro, comienzan a perder su lugar de trabajo y eso a perder dentro de este proceso germinal del capitalismo, a perder su sustento de vida. Entonces, eso sería como este momento como crucial dentro del desarrollo tecnológico. Y la mirada de Marx va a ser de alguna manera como revisar, por un lado, está lejos de esta fobia que él ve dentro de ese proceso, ludita, y reconsiderando entonces que la máquina es como la manifestación y materialización de un conocimiento humano. ¿Ah? La máquina es es la materialización de esta inteligencia colectiva. ¿Ah? Y ahí aparece una idea bastante central en en los análisis actuales que es este concepto de intelecto general o general intellect, que es como que las sociedades tendrían un patrimonio o estarían de alguna manera constituyendo una inteligencia de carácter colectivo. Y es esa inteligencia de carácter colectivo la que es de alguna manera capturada desde una sociedad que está estratificada, en este caso, entre empresarios y obreros. Entonces, en el Capital Marx demuestra que la precarización y la pérdida de agencia son consecuencias del empleo y propiedad capitalista de la técnica. ¿Eh? El conocimiento en ese sentido comienza a hacerse parte de la industria. El conocimiento y la técnica van a ser implementados e integrados como parte del desarrollo de una industria capitalista. Eso como nos parece muy relevante porque es posible ver que en ese gesto de incorporación, hacer de la ciencia como como lugar central o clave del proceso de producción, es uno de los elementos que nos permiten hoy día hacer una interpretación también respecto al lugar que tendría la inteligencia artificial dentro de este proceso. Hoy día lo que tenemos también a propósito de esto es como de este desarrollo económico, para ir haciendo algunos contrapuntos con nuestra situación actual, donde hay teoría, la teoría económica dominante hoy día, de la cual se habla, sería este modelo de destrucción creativa, formalizado por Schumpeter y actualizado por economistas neoclásicos contemporáneos que obtuvieron premios Nobel hace poquito rato, ¿cierto? El año pasado, Aghion y Howitt, que hablan justamente de de esta obsolescencia acelerada. Eh, Como que presentan esta obsolescencia acelerada y el desplazamiento de esta capacidad humana hacia sistemas automatizados como efectos necesarios y deseables del crecimiento económico. Eh, Así también tenemos que, y eso es lo que queremos como ir contraponiendo, ¿ah? Es como que hay una mirada en general donde el desarrollo de la inteligencia artificial aparece muy centrado en temas como de arquitecturas neuronales, la optimización de los parámetros, estos benchmarks que serían como los sistemas a través de los cuales se mide y compiten los distintos sistemas de inteligencia artificial y muestran su rendimiento, que sería como una orientación que invisibiliza como las coordenadas materiales y geopolíticas y también ecológicas que están comprometidas dentro del desarrollo de la inteligencia artificial. Esta metáfora de que todo está en la nube, la podemos entender como una manera de ocultar que hay una infraestructura masiva de centros de datos, que hay extracción de minerales raros y trabajo precarizado en el sur global. Como lo señala en su texto Kate Crawford, este es texto que se llama Atlas de la Inteligencia Artificial
y que ella propone entonces una línea de lectura en la cual yo creo que me inscribo, donde lo importante es preguntarse qué se está optimizando, para quién y quién toma esas decisiones. Lo que hace que desplacemos el análisis desde lo puramente técnico hacia las relaciones de poder que estructuran el desarrollo de la inteligencia artificial. Hoy día tenemos otro concepto como el capitalismo de la vigilancia, por ejemplo, que es esta idea de Shoshana Zuboff en su texto que lleva el mismo nombre, que sintetiza y propone un foco desde donde es importante comprender el desarrollo de la inteligencia artificial. Y ella dice que no es una mera tecnología, sino que hay que apuntar a la lógica que impregna la tecnología y que la pone en acción. Entonces, al hacer esta aproximación donde volvemos a esta tradición moderna, donde lo que nos interesa es justamente marcar de qué manera el contexto en el cual se está haciendo o desarrollando la inteligencia artificial y las tecnologías actuales, responde y es continuidad de un devenir de un proyecto determinado, como el proyecto de la modernidad, donde tenemos como dos elementos como centrales. Por un lado, el capitalismo, ¿ah? Con una lógica de producción determinada, con una serie de incentivos determinados, que actúa casi de manera automática y es en la cual este proceso tecnológico toma lugar. Pero al mismo tiempo también ver que la modernidad tiene, a propósito de estas líneas de lectura decoloniales, nos muestran también que la modernidad surge como proceso en el cual eh, se legitima y de alguna manera la reflexión filosófica va a eh, legitimar, afirmar, construir una discursividad que va a permitir procesos de colonización y expansión de los, en este caso, de los imperios luso-hispanos y posteriormente del norte europeo, inglés, holandés, francés. Eh, y es en ese marco donde uno puede encontrar ciertas claves de lectura de este proyecto civilizatorio, donde la tecnología se inserta y también a través de un modelo económico determinado. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Continuando, volviendo a la pista que habíamos dejado ya señalada, que tenía que ver con las lecturas que está haciendo Marx, es que las máquinas, como decíamos, encarnan el poder del saber general acumulado por la sociedad, transformado en fuerza productiva inmediata bajo el control, en este caso, de la patronal. Se produce entonces una inversión paradójica. El trabajador sirve a la máquina y no al revés. En el autómata digital contemporáneo, el usuario deviene un transmisor cuasi automático determinado por flujo algorítmico. Esta imagen como de la máquina de la fábrica textil es bastante interesante ahí como de alguna manera da cuenta de este proceso. Más aún yo creo que esta imagen de tiempos modernos de Charles Chaplin puede ser como más figurativa, ¿cierto? Alguien donde la máquina efectivamente marca el ritmo del quehacer del trabajador. ¿Ah? De alguna manera, eh, el trabajador pierde esta tuición o este protagonismo respecto a su quehacer y queda de alguna manera supeditado a una aceleración y al realizar un aspecto no sustantivo, no protagónico, sino más bien de coadyuvante de procesos que ya están siendo automatizados. Y en ese sentido, uno podría hacer también la equivalencia con nuestra situación actual, donde en otro plano, que es lo que vamos a intentar ir recorriendo, eh, ya no en el plano material, aquí vemos a los trabajadores actuando dentro del campo de la materia, se está construyendo algo, se está realizando algo, están realizando textiles,
Y nosotros, en este caso, a propósito del desarrollo de la industria de la tecnología y de la inteligencia artificial, nos convertimos en este caso, como dice acá, en partes usuarios como transmisores de flujos algorítmicos. Sí, estamos bien porque yo no los veo, entonces quiero por lo menos saber que hay alguien ahí. Sí, Todo sí, todo genial, perfecto. súper Sí, sí, interesante, sí. sigue, sí. Aquí estamos. Aquí estamos, Francisco. Muchas gracias. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, ahí yo me quería también referir a esta parte que tiene que ver justamente en el lugar donde situamos el desarrollo de la inteligencia artificial en el momento actual. Y a mí me pareció interesante volver sobre algo que en los años 90, para por lo menos acá en Chile y yo creo que a nivel mundial, alcanzó grados mayores de difusión, que era la idea de la sociedad del conocimiento. ¿Cierto? Eso se trabajó desde la UNESCO, Naciones Unidas, CEPAL acá en este caso para Latinoamérica, y que hablaba acerca del lugar importante o clave o protagónico que tenía el conocimiento y que justamente estábamos transitando hacia una sociedad nueva donde efectivamente este espacio, el espacio del conocimiento, debía ser reconocido como la clave de cualquier desarrollo. ¿Ah? Ahí se tenía mucho en la mira como el surgimiento de los tigres asiáticos, que en pocos años, en pocas décadas habían logrado un avance sustantivo y era en relación al desarrollo tecnológico. Entonces pensar de que ahí había una aplicación de conocimiento muy precisa y muy eficiente para el desarrollo de lo económico. Entonces esta idea de la sociedad del conocimiento comenzó a calar profundo dentro de nuestro marco, especialmente educativo, ¿no? La educación se convirtió como en el lugar como de inversión importante. Había que formar sujetos capaces de lograr estos avances y esos avances se daban en ese plano. La relación entre las universidades y el mercado y las empresas también se afinó y se acrecentó y generamos como espacios académicos muy en relación a el lugar que ocupaban dentro de la producción de conocimiento, pero para una productividad determinada. Ese momento que es como la idea de la sociedad del conocimiento, ¿cierto? Como algo muy importante. Pero también dentro de ese marco, lo cual hemos estado en estos últimos décadas, también tiene algo como muy importante que yo creo que nos llama a un cuestionamiento y a la pregunta igual, o a una reflexión más bien, porque justamente también vemos que en ese contexto donde aparece el conocimiento como lugar central y donde la universidad y la formación de capital humano, de sujetos que puedan emprender en este campo, era lo central. Tenemos que en poco tiempo ese lugar va a ir perdiendo fuerza en la medida que se produce un desplazamiento. Y de ese desplazamiento desde universidades, comunidades científicas, donde la labor es principalmente realizada por humanos, vemos que hay una transición o un desplazamiento hacia sistemas maquínicos. ¿Ah? Va a ser lo que asistimos en estos últimos décadas y con mayor grado en estos últimos 5 años y más aún en estos últimos años, vemos que los sistemas maquínicos empiezan a ser los lugares desde el cual se puede producir el conocimiento necesario para este proceso. O sea, seguimos con el tema del conocimiento, el conocimiento se hace ya patente y tenemos a las universidades y a la academia en los años 90 y principios de los 2000 como lugares centrales de ese proceso, pero con el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de la economía digital, estamos ya dentro de este desplazamiento donde los sistemas maquínicos, las arquitecturas algorítmicas asumen el control
al procesar información a escala y velocidad inaccesibles para la cognición humana. Arquitecturas algorítmicas que asumen el control de procesar información a escala y velocidad inaccesibles para la cognición humana. Ese es ese desplazamiento me parece que es como muy relevante en términos de un desfase, ¿ah? De un desfase que se dio, que se está dando de una manera muy abrupta igual, ¿cierto? Por un lado, una inversión muy clara y un lugar claro, una valoración del espacio de formación institucional, educación, educación superior, formación de capital humano, y un tránsito muy rápido a que esto pudiera estar siendo desarrollado de mejor forma a través de sistemas artefactuales o sistemas maquínicos, sistemas digitales, donde el algoritmo empieza a cobrar esa relevancia. Eh, y eso encaja muy bien con todo el tema de. Yo tenía acá una cita de uno podría decir como una especie de futurólogo, ¿ah? Él se llama Ray Kurzweil, que escribe un texto que se llama La singularidad está cerca. Este texto es del 2005 y él justamente como que se, se lo, se lo asocia con el transhumanismo, que sería esta corriente más general que ven el desarrollo de la tecnología como un punto evolutivo mayor de la humanidad, ¿ah? La integración de lo humano a lo maquínico aparecería dentro de estas visiones transhumanistas como un punto de vanguardia del progreso de la humanidad y una nueva etapa evolutiva. Y él justamente va a decir que el pensamiento, esta es una cita sacada de ese texto donde dice el pensamiento es extremadamente lento. Las transacciones neuronales básicas son varios millones de veces más lentas que los circuitos electrónicos contemporáneos. Eso hace que nuestro ancho de banda fisiológico para procesar nueva información sea extremadamente limitado en comparación con el crecimiento exponencial de la base general de conocimientos humanos. Remata esta frase diciendo, a finales de este siglo, la porción no biológica de nuestra inteligencia será de billones de veces más poderosa que la inteligencia humana sin ayuda. O sea, a través de esta cita, lo que podemos ver es que la apuesta justamente desde la industria, uno podría señalar claramente, es que evidentemente los sistemas maquínicos tienen capacidades de procesamiento de información y de captura de información que deja absolutamente subordinado o más bien o en un lugar muy chico a lo humano y al sistema de procesamiento humano de todo el conocimiento y de la información que puede tener, que puede haber dando vuelta. Y claramente el sistema económico requiere de eficiencia y productividad. Por lo tanto, este desplazamiento eh, que si bien deja fuera de juego a los humanos, no deja, no deja fuera de juego al interés principal que podría tener la industria, que es tener sistemas eficaces y productivos. Y ahí tenemos ahí entonces un elemento muy importante. Eh, Pasquinelli, que habíamos señalado hace un momento atrás, que habla de un artefacto, ¿ah? Como que él va a plantear que la inteligencia artificial es un instrumento, ¿ah? Un instrumento que tiene, voy a leerlo acá, dice, conceptualiza la IA no como una mente autónoma pensante, sino como un nooscopio. Es el nombre, el concepto con el cual va a comprender esta instrumentalidad. Un lente maquínico diseñado para extraer, mapear y explotar patrones de la inteligencia colectiva. Acá es muy importante porque esta transición y estas máquinas a través de las cuales se constituye un nuevo foco de producción y procesamiento de conocimiento, eh, tiene
dos polos, uno podría decir. Por un lado, eh, procesa, pero al mismo tiempo captura información. ¿Ah? Habíamos visto en ese plano general al principio que había un autor que era Wiener de los 50 que arma este concepto de cibernética donde va a proponer efectivamente que el mundo está constituido por información y que, que el sistema de gobierno, la administración central, trabaja en relación a esa información, a procesos de retroalimentación constante, input, output, que se van ajustando para que desarrollar una gobernanza efectiva. Y en ese sentido, el tema de capturar información y tener información y procesar la información aparece como central dentro de este proceso. Pero eso era en los años 50 del siglo pasado. A 70 años la información ha tenido un proceso de crecimiento enorme. La otra vez veía unos gráficos donde, claro, o sea, en estos últimos años, cosas que antes no podíamos tener efectivamente un control o tenerlas como datos, hoy día tenemos millones y billones de bits de información, ¿cierto? Estamos plagados de información porque estamos constantemente también entregando información al sistema y el sistema ha creado las condiciones para recuperar esa información, almacenar esa información y procesar esa información. ¿Ah? Y por eso en ese sentido, eh, todo el desarrollo tecnológico va en función de este material nuevo que sería la información, donde la inteligencia artificial, como señala aquí Pasquinelli, que escribe este texto que se llama eh, El ojo del amo, lo concibe como un nooscopio, o sea, como un instrumento que permite mapear el conocimiento. Mapearlo en el sentido de poder extraer patrones, de poder explotar esos patrones que estarían siendo parte de un patrimonio cultural enorme, pero que también se alimenta de nuestra conversación cotidiana, de nuestra intervención cotidiana con el sistema. Entonces, como nosotros haciéndonos parte y como que estamos de alguna manera siempre eh, haciéndonos parte de estos procesos, ¿cierto? De esta interacción constante con los sistemas digitales, estamos entregando datos y cosas respecto a nuestra vida cotidiana. Y esos datos sirven tanto para entrenar, pero también sirven como elementos de valor para este proceso nuevo de construcción económica. Eh, entonces tenemos que, lo que tenemos hoy día como gran proceso de desarrollo económico, una de ellas sería lo que se ha denominado también como capitalismo de plataformas. O sea, son las plataformas, de alguna manera, las que constituyen los ejes económicos principales de este momento de nuestra actualidad. Y que tienen que ver justamente con un concepto que también se ha venido desarrollando como una manera de llamar o una manera de denominar a esta nueva etapa del capitalismo. Para algunos se llama tecnofeudalismo o para otros se va a llamar capitalismo de la vigilancia o también tecnocapitalismo, donde a propósito del tema del tecnofeudalismo, aparece la idea de que estas plataformas trabajan en torno a una renta, ¿no? Como que lo que tienen es una captura de una enorme cantidad de población que está de alguna manera adscrita a un territorio. Ese territorio es controlado por alguna de estas grandes empresas, por Google o por Amazon, ¿cierto? Que tienen como una especie de territorio o una población que es parte de aquella plataforma que constantemente está entregando información importante, información que tiene que ver justamente con aquello que nos constituye, nuestros deseos, nuestra atención.
también hablamos de economía de la atención, capturar esa atención, en eso consistiría este nuevo modelo, este nuevo momento económico, eh, donde entonces las plataformas lo que tienen como materia prima es sistemas a través de los cuales los sujetos, los usuarios, nosotros, entregamos constantemente informaciones importantes que son monetizadas, que adquieren valor dentro de ese mercado y esas plataformas lo venden a distintos, a otros, ¿ah? A distintas empresas. Entonces pasamos de una economía de producción a un modelo extractivo de renta sobre plataformas. Quien posee y administra las infraestructuras detenta un poder político directo. Los data centers serían las infraestructuras físicas de este poder. Nuestros clics y búsquedas generan datos masivos, monetizados en mercados predictivos del comportamiento. Como les decía, el concepto a través del cual se intenta también sintetizar esta etapa del capitalismo donde donde la captura de nuestro deseario, por decir, de nuestro imaginario, de nuestra interacción con las máquinas, se comprende bajo la idea del capitalismo de la atención o economía de la atención. ¿Ah? Como que este es un concepto de la economía de la atención de los años 60. Hay alguien de apellido Simon que establece esta teoría, donde él señala que cuando hay sobreinformación, el tema de poder captar y lograr esta focalización, lograr que el otro sea parte de la atención, adquiere un valor determinado. ¿Ah? Cuando hay sobreinformación, entonces la atención se transforma en lo prioritario. ¿Ah? Imagínense, lo está diciendo en los años 70 por televisión, radio, nuevos medios, eh, pero efectivamente la trascendencia de ese concepto o de esa idea va a adquirir mayor potencia en la actualidad, donde lo que se juega justamente entre plataformas es la atención. No sé si escucharon o tuvieron acceso a esa información de un juicio que se llevó a cabo ahora, que terminó ese juicio, donde se obliga a las plataformas, me parece que era Google, a pagar una cantidad, a indemnizar con una millonada, y era porque se constató, se logró a través de un jurado establecer que Google eh, propendía o intencionadamente a generar adicción en adolescentes. ¿Ah? Y eso está bastante desarrollado, los elementos que fueron utilizados como pruebas para aquello. ¿Ah? Entonces habían algunos que mostraban de qué manera Google ya tenía conocimiento de que ciertos factores estarían siendo utilizados y que eso alterarían la atención en adolescentes y generaría grados de dependencia y que no habrían sido tomados en cuenta, sino que se seguía adelante. Porque justamente el incentivo para la gran industria es mantener, ¿cómo mantengo a los adolescentes constantemente en estos espacios? Entonces, desde lo que podemos ver es que la gran industria trabaja efectivamente con equipos transdisciplinarios del área social, psicólogos, sociólogos, que están, y también, neurocientíficos, que van detallando y que van desarrollando formas y mecanismos digitales que permiten captar esa atención y mantenerla y proyectarla. Y eso ha implicado también trabajar sobre qué emociones son las que se pueden trabajar, qué emociones son las que permiten mayor grado de tiempo en pantalla, y eso adquiere grados de rentabilidad y son pasados por alto aun cuando tengan estos efectos negativos.
dentro de esta, habíamos como planteado el tema del conocimiento. Entonces, lo que tenemos es que el conocimiento como condición. Hoy día lo que tenemos es un archivo histórico de la cultura humana, textos, códigos, libros, sirven como parte del dataset masivo e indispensable para entrenar las redes neuronales corporativas. Aquí un hito importante que es el tema del lenguaje natural. ¿Eh? Este va a ser como la innovación principal dentro del desarrollo de la tecnología en las últimas décadas, que hace que la interacción se pueda desarrollar a través de nuestro lenguaje cotidiano. ¿Ah? El lenguaje cotidiano va a ser, digamos, el salto cualitativo que permite efectivamente que el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial tenga el grado de masividad que hoy día tiene. O sea, es un paso enorme entre el lenguaje de programación de hace 30, 40 años, o hasta hace poco tiempo, a esta manera a través de la cual cualquier usuario utilizando el lenguaje propio, ¿ah? Puede tener interacciones con el mundo artefactual o con la máquina. La máquina se convierte así en una máquina que habla. Y este gran hito tecnológico de haber implementado y de haber posibilitado que la máquina pudiera tener interacciones a través del lenguaje natural, además de lo maravilloso que es, y que es lo que efectivamente nos hace constantemente recurrir a ella, también permite a la gran industria tener esta posibilidad de capturar de forma inmediata aquello que está siendo proferido y también tener acceso, como dijimos, a estos archivos históricos, bibliotecas digitales tremendas con las cuales se constituyó este espacio de la inteligencia artificial. Pero también tenemos este efecto que tiene que es que el conocimiento, este lenguaje procesado, estructurado y optimizado, es devuelto posteriormente a la sociedad bajo formas y modelos de negocio de suscripción comercial. Como que aquí es donde yo quiero, donde ponemos esta idea de la recursividad epistémica. O sea, si del conocimiento en algún momento aparece en Bacon y en Descartes como lugar central del desarrollo de la modernidad a propósito de que el conocimiento nos permitiría tener un acceso a la naturaleza, a las leyes de la naturaleza, y teniéndolas a la vista podríamos tener mejor eficiencia y productividad y expansión de la riqueza. Tenemos hoy día un sistema que recopila información, ordena, estructura, procesa lo que está dando vuelta a través de las interacciones y de este patrimonio cultural al cual ha echado mano, y puede devolverlo a nosotros posteriormente como productos que adquieren un valor mismo. ¿Ah? Y ahí se produce esta recursividad. Mira, yo le pedí ahí no sé, te parece que este GPT que quisiera como una imagen respecto a esta idea de la recursividad y me hizo esto que es como, le pone mucho, ¿ah? Demasiado. Pero es que muestra esta cosa, ¿ah? Muestra esta idea de primero una captura, procesamiento, transformación, y reinversión. O sea, se devuelve aquello que se está capturando, se procesa, se transforma en aplicaciones o mercancías determinadas y ese resultado es vendido, pero también es capitalizado y vuelto a poner en circulación como proceso de reinversión. O sea, aquí hay un círculo, uno diría virtuoso para la empresa, para la gran empresa, pero es de disposición para los usuarios. O sea, hay una captura constante de los conocimientos y de nuestros espacios lúdicos y espacios personales. Esos espacios personales que están de alguna manera a través de los cuales interactuamos con la máquina se convierten en posibles aplicaciones o mercancías que son puestas en el mercado. Acá hay otra imagen un poquito más sobria. Entonces tenemos un punto uno donde se extraen y recopilan nuestro patrimonio cultural, la actividad lúdica y el trabajo intelectual. Ahí tenemos todo lo que nosotros hacemos.
la creación de contenido, investigación, idea y conocimiento, en la medida en que están dentro del campo de lo digital. Nosotros trabajamos en general, eh, porque claro, habría que hacer esta otra diferenciación, que es que hoy día ya no es la materia como lo más importante, la generación de mercancía, la producción, sino que en este caso el mundo digital entra a este campo de lo cognitivo, ¿cierto? Y nuestras interacciones se dan en ese ámbito. Entonces, ese trabajo intelectual, yo pensaba, por ejemplo, claro, desde los 90 que se introdujeron todas estas políticas en las universidades de publicar en revistas indexadas y todo eso, donde lo principal era la producción, ¿ah? Publica o perece, era como la consigna. Más allá de los lectores incluso, ¿no? Más allá de cuál era el lugar que ocupaban dentro de procesos sociales más amplios y todo eso. Y fueron quedando ahí millones de revistas, millones de publicaciones, millones de investigaciones, difícilmente de ser trabajadas desde un equipo humano en primera instancia, pero que hoy día adquieren como adquieren otro nivel, ¿cierto? Podríamos decir que hoy día tenemos un lector universal maquínico que procesa eh, de manera brutal en términos de tiempo y que puede efectivamente hacer de ese caudal de información que estaría digitalizado, en este caso publicaciones, libros y todo eso, de investigaciones, procesarla, analizarla, categorizarla y transformarla. Transformarla en conocimientos determinados, ver algunas cosas que quedaron ahí en esas investigaciones que pueden ser aprovechadas y que podrían tener algún impacto o podrían tener algún efecto o convertirse en algún tipo de mercancía o de aplicación que pudiera entrar al mercado. Entonces hay una transformación, transforman ese patrimonio y conocimiento en aplicaciones y contenidos digitales. Se mercantiliza, monetiza nuestra cultura e intelecto generando ganancias para las plataformas y sus inversionistas. Esa ganancia se reinvierte nuevamente y vuelve el ciclo en términos de seguir ese proceso constante de apropiación. Esta es la idea de esta recursividad del conocimiento. Ahí hay una Francisco, otra imagen. ¿Sí? te recuerdo Dime. que ya podemos ir cerrando la conferencia. Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Gracias. ¿Me queda un par de minutos? Sí, 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 adelante. Sí. Entonces, cerrando esa parte que era muy importante, que tiene que ver con el tema de la recursividad del conocimiento, yo pondría acento en un par de cosillas más que tiene que ver con este otro elemento que yo creo que es importante de situar, que entra por otro lado, justamente, y que permite esto de la economía de la atención, ¿ah? La simulación, el efecto ELISA. ELISA era un programa, una aplicación muy básica que se utilizó en los años, me parece que es como de los 70, creada por este autor que se llama Weizenbaum, y que lo que hacía era replicar o simular un tipo de terapia rogeriana o transpersonal y con un sistema muy básico. O sea, la gente podía, en este caso investigadores o un círculo muy pequeño, pero entusiasta, que realizó diálogos con esta máquina y que lograba ciertos niveles de interacción. Pero lo que va a decir el efecto ELISA, que posteriormente este programador puso en el foco, es que hay un peligro. El peligro no es que la máquina realmente comprenda o tenga intencionalidad, sino que los seres humanos atribuyan de manera refleja empatía y conciencia a un mero simulacro algorítmico. Ese es como que este le llamó el efecto ELISA. O sea, ese programa que era muy básico, que permitía tener un tipo de interactividad,
tenía como efecto que la gente creyera, en este caso los que lo usaron, que pudieran tener esta ilusión de que había un otro un otro, ¿ah? Que podía responder de manera efectiva y coherente desde el otro lado. Y ese efecto, Elisa, es el que de alguna manera ha sido convertido casi en un nicho económico. ¿Ah? Esta idea del chat conversacional, esta aplicación conversacional, las sutilezas que tiene estos sistemas de poder generar simulaciones de empatía y de lo que sea, en realidad, como de humildad, de reconocer valores, de poder interactuar, de un constante responder, llevan al extremo a esta situación y dando entonces, con ello yo creo que el tema es como un efecto comercial que hace más rentable esta economía de la atención. Yo quiero terminar entonces con esta pregunta que nos pone también dentro de la idea de dónde estamos y desde el lugar que podemos hoy día realizar una reflexión en relación al desarrollo de la inteligencia artificial, porque lo que hemos visto es justamente cómo ha habido una apropiación. Yo creo que es importante esta afirmación con la cual partíamos, como que era señalar que el conocimiento es parte del patrimonio cultural de la humanidad. La maquinaria es una manifestación, una cosificación, una materialización de este pensamiento o de nuestra humanidad. Pero que en este desarrollo civilizatorio de la modernidad, en su relación con el capitalismo y el colonialismo, está siendo utilizado desde un puro foco, ¿ah? Está siendo utilizado como parte central de una industria que sería la industria de plataforma. Entonces la pregunta que nos hacemos es que si es posible plantearse eh, el desarrollo de la inteligencia artificial bajo otros objetivos y que tienda hacia eh, la recuperación de un saber colectivo y de un bien común, ¿ah? ¿Quién es el legítimo propietario de la inteligencia colectiva y bajo qué principio ético se debe organizar su procesamiento común? ¿Tendremos capacidad para aquello? Eso es como estaremos a la altura de poder hacer algún tipo de quiebre, de forzar alguna reflexión que permita resituarnos dentro de este devenir que aparece como que fuera eh, in- insoslayable, como que fuera un determinismo, pero que más bien requiere un acto político de comprensión mayor para poder generar algún tipo de intervención que pueda tener efecto. Gracias, Jimmy. Bueno, gracias a vos, Francisco, por estas reflexiones. Vamos a dar por concluida la conferencia. De verdad te agradezco mucho todo lo que nos estás inspirando. Como bien sabes, este es un esfuerzo de una red que está trabajando el tema de ética y salud pública. El punto aquí medular es, que es una pregunta que me vengo haciendo desde que David me invitó. ¿Cómo se come eso de una ética y la salud pública, verdad? Y cada vez que entro más en el tema, hay más elementos y no lo veo tan claro o tan simple como podría pensarse. Bien, vamos a terminar entonces por acá. Te agradezco muchísimo. Eh,